Buenas tardes, queridos amigos. Nos complace en darles la bienvenida a nuestro programa Línea de Clase, correspondiente a hoy, miércoles 24 de mayo del 2023. Queremos dedicar este programa a la memoria de Emelda Segarra Navarro, destacada defensora de los derechos de los trabajadores, asesora de sindicatos, militante comunista y luchadora infatigable por la causa de nuestro pueblo, que falleciera ayer. Hay que decir que en esta circunstancia debemos ocuparnos de un tema que es muy importante y muy actual. Nos referimos a la llamada injerencia extranjera en los asuntos internos de nuestro país. Bueno, cada vez que, por ejemplo, Evo Morales se refiere a lo que ocurre en el Perú, la prensa reaccionaria, los medios de comunicación y el gobierno hablan de la injerencia extranjera. Bueno, cuando el presidente de Colombia critica el hecho que los policías peruanos desfilen como las tropas hitlerianas en 1933 por las avenidas de Lima para intimidar a la población, entonces también se dice que se trata de una injerencia extranjera. Cuando el presidente de México dice que la detención de Pedro Castillo no se utilizó, no se produjo haciendo uso de los recursos legales existentes y que por lo tanto es arbitraria, y cuando adicionalmente dice que el gobierno de Dina Boluarte no es apoyado por la población, también se asegura que eso forma parte de una injerencia extranjera. Pero cuando el gobierno de Estados Unidos decide enviar a nuestro país, por pedido del gobierno peruano, 700 efectivos militares para intervenir en la represión contra las poblaciones peruanas, eso no se dice que es injerencia extranjera. Cuando le preguntaron al premier Alberto Tarola en torno a un tema parecido, le preguntaron acerca de las opiniones del gobierno norteamericano respecto a lo que ocurría en el Perú, él dijo que el asunto que había que tomarlo de otra manera, porque Estados Unidos era un país amigo. Bueno, pues de los países amigos se puede esperar, se puede tolerar, se puede admitir mucho. El problema es que cuando nosotros hablamos de países amigos, estamos haciendo una separación en el plano internacional. Estamos hablando entonces de países que son amigos y por lo tanto también de países que no son amigos. En otras palabras, de países amigos y de países enemigos. ¿Cuáles son los países amigos del Perú? Estados Unidos es un país amigo. Inglaterra puede ser un país amigo. A lo mejor Japón puede ser un país amigo. ¿Y cuáles son los países enemigos? Bueno, eso depende de quién lo dice. Para, por ejemplo, la oligarquía peruana, probablemente la Unión Soviética era un país enemigo. Cuba es un país enemigo. Por supuesto, en nuestro tiempo, Colombia o Bolivia o México son países enemigos. Bueno, pues esto de clasificar a los países en países amigos y países enemigos no solamente es una arbitrariedad, sino que es un absurdo en todo sentido, desde el sentido común hasta el sentido diplomático. No tiene ninguna justificación. Nosotros somos un país que tenemos relaciones con más de 190 países del mundo. Y los 190 países del mundo que tienen acreditadas embajadas en nuestro país, las tienen porque son países amigos. Y nosotros tenemos 190 embajadores en 190 países. Y nuestros embajadores están allí porque esos son países amigos. No hay países enemigos. Lo que ocurre es que efectivamente hay hechos, hay determinadas acciones. Esas acciones pueden ser correctas o incorrectas, pueden calificarse de apropiadas o inapropiadas. Hablamos de acciones. En el caso de Colombia, el presidente Petro
o en el caso de México, el presidente López Obrador, o en el caso de Bolivia, el expresidente Evo Morales, no han realizado acciones, simplemente nos han enviado palabras, nos han dicho cosas, han sostenido puntos de vista, nos han enviado reflexiones. Muy bien. Esas palabras, esos puntos de vista, esas reflexiones, puede alguien considerarlas injerencia interna. Bueno, nosotros también a veces opinamos sobre lo que pasa en otros países. La prensa reaccionaria, por ejemplo, se despotrica hablando contra Nicaragua, lo que pasa en Nicaragua, o lo que pasa en Venezuela. ¿Eso no es injerencia? Si las palabras son injerencia, ¿no es injerencia el hablar de lo que ocurre en otros países? Cuando hablan de Estados Unidos, ciertamente no hablan de los 80 millones de pobres que hay en ese país, ni de las carpas que se levantan en las avenidas de Nueva York y de Washington, ni de los crímenes que se cometen contra los migrantes, ni de la discriminación racial, ni del odio contra los negros. Y a veces, claro, no pueden omitir información referida a las matanzas en las escuelas, pero por supuesto no comentan esos hechos, no califican esos hechos, no dicen que esos hechos reflejan una violación sistemática de los derechos humanos y una agresión contra las poblaciones. No, no, no. Estados Unidos es un país amigo y por lo tanto no hay que hacer comentarios que puedan ofenderlo. Muy bien, en este caso Estados Unidos, a pedido del gobierno peruano, ha decidido enviarnos 700 soldados y oficiales que van a participar en maniobras militares entre el mes de junio y el mes de diciembre para habilitar a las Fuerzas Armadas peruanas a luchar contra, entre comillas, el terrorismo, la perturbación del orden social y los conflictos. ¿Y dónde van a participar? Van a participar en Ayacucho, en Andahuaylas, Huancavelica, Cusco y en Puno, es decir, la Sierra del Perú y el sur andino. Curiosamente, esos son los lugares donde ha habido una más clara y definida y activa resistencia popular al gobierno de Dina Boluarte. Las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos entonces van a intervenir para reprimir o para adiestrar a las Fuerzas Armadas peruanas a fin que repriman mejor a las poblaciones del interior del país que están contra el gobierno de Dina Boluarte. ¿No es esa una injerencia extranjera absolutamente clara y definida? Bueno, se dirá, no, 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 no es injerencia porque es a pedido del gobierno peruano. Claro, el gobierno peruano, la señora Dina, incapaz de restaurar el orden y de imponer el respeto que merece su investidura, ha pedido que vengan soldados norteamericanos a pacificar la región. Entonces, como ella ha pedido, entonces ya no es injerencia, si ella lo pide. ¿Y qué autoridad tiene ella para pedir? El hecho que sea jefe del Estado, transitoria y circunstancial, no la amerita para eso. Claro, tiene que pedir la autorización del Congreso. Y el Congreso ha aprobado la resolución con 77 votos contra 33. Bueno, habría que tener la relación de los 77 que votaron y esculpir sus nombres en piedra para que queden grabados
y para que la historia sepa quiénes fueron los que solicitaron la intervención militar norteamericana en nuestro país, para que las nuevas generaciones de peruanos conozcan quiénes fueron aquellos que en esa circunstancia y en esa coyuntura pidieron que venga la Infantería de Marina de los Estados Unidos a pacificar nuestro territorio. Es bueno que quede eso para la historia de nuestro país. Pero, ¿qué Congreso ha pedido este? ¿Un Congreso que representa a la voluntad ciudadana? ¿Un Congreso que tiene la quiesencia de los peruanos? ¿Un Congreso que responde a la opinión de nuestra población? No, un Congreso absolutamente desacreditado y despreciado por los peruanos. Más del 90% de los peruanos plantea como exigencia esencial el cierre del Congreso, que se vaya ya. Y sin embargo, no se va. Y sin embargo, sigue legislando. Y sin embargo, sigue adoptando medidas como estas. Pedir que venga el ejército norteamericano para pacificar el Perú. Bueno, las intervenciones de Estados Unidos en América son antiguas. Hay una relación inmensa, casi interminable de estas relaciones. Desde 1775, cuando intervinieron en Canadá, 1746 intervinieron en México, y luego intervinieron en Argentina, en Uruguay, en Panamá, en Puerto Rico, en Nicaragua, en Cuba, en República Dominicana, en Haití, incluso en Colombia, en Argentina, en Chile. Bueno, en nuestro país no aparece el nombre del Perú como parte de las operaciones norteamericanas en América. Sin embargo, han existido. Podríamos recordar una, quizá una de las más significativas, en 1965, cuando las guerrillas, Estados Unidos envió bombarderos que bombardearon efectivamente, bombardearon la serranía peruana con bombas de napalm para acabar con la resistencia de las poblaciones del interior. Eso se llamó en su momento la Operación Ayacucho. La Operación Ayacucho consistió en pedir la intervención militar norteamericana para doblegar la resistencia guerrillera en nuestro país. Y la Operación Ayacucho fue planteada y llevada al efecto por iniciativa del gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Una intervención militar norteamericana con todas las de ley. Y luego viene esta, pues, que va a ser la segunda intervención norteamericana. Esta intervención norteamericana constituye realmente una afrenta al Perú. No solo porque implica inmiscuirse en asuntos internos que no les competen, sino porque objetivamente expresa la intención de violar la soberanía de nuestro país. El Perú deja de ser un Estado soberano cuando admite la presencia de tropas extranjeras en su suelo. Es decir, cuando reconoce el derecho de otro ejército para actuar en territorio nacional. La soberanía de los estados, decía Sandino, no se discute, se defiende con las armas en la mano. Bueno, pues, sin que nosotros hagamos ningún llamamiento a una insurrección armada, podría comprenderse el hecho que
En algunos lugares del país, efectivamente, hay quienes digan que la soberanía no se discute. Una intervención de esta naturaleza es intolerable porque tiene diversas connotaciones. No solo se trata de actuar en territorio peruano, sino también de desarrollar acciones militares. Y estas acciones militares generan daños a la infraestructura física del país, pero daños a la vida de los peruanos, porque estas intervenciones generan muertes de peruanos, hombres, mujeres y niños que van a morir como consecuencia de esta petición del gobierno peruano. Por eso se justifica la cancioncita esa que cantan hasta los niños de la escuela de Asillo en Azángaro. ¿Cuántas muertes quieres, Dina, para irte? Ya fueron 60 o 70 en una primera etapa. ¿Cuántas más serán en el futuro? En este periodo que se inicia ahora, donde en el mes de junio venga la Infantería de Marina de los Estados Unidos para actuar en nuestro suelo. Ciertamente, lo que hay que hacer es levantar una corriente de opinión adversa a esta actitud. Hay que promover el pronunciamiento y la declaración de todas las organizaciones sociales existentes, partidos políticos, sindicatos, federaciones estudiantiles, núcleos intelectuales, instituciones culturales, clubes departamentales, entidades deportivas, club de barrio, todas las organizaciones existentes en el Perú deben pronunciarse y tienen el deber de hacerlo, condenando la intervención militar norteamericana en nuestro suelo. Y naturalmente todos deben movilizarse. Es indispensable la acción concertada de las poblaciones, no solo en el sur andino, no solo en las zonas que se van a ver afectadas directamente por esta acción militar, sino también las poblaciones del país, de Lima y del interior, porque esta es una afrenta al Perú. Hay quienes dicen que cuando López Obrador critica a Dina, está atacando al Perú. Lo dice Chincha Rabines, el periodista del Canal 8. Claro, él mimetiza al Perú con Dina Boluarte. Pero no, lo que dice AMLO no es un ataque al Perú, es un ataque a Dina. Es un ataque en todo caso al gobierno. Es un ataque incluso a la clase dominante, a la oligarquía peruana. Ese no es el pueblo del Perú, ni es el Perú en su conjunto. El Perú puede decir lo mismo que dice López Obrador, lo mismo que dice Gustavo Petro, lo mismo que dice Evo Morales. Es decir, que Dina Boluarte no representa la voluntad ciudadana, que Dina Boluarte debe renunciar, que se debe convocar a nuevas elecciones, que el Congreso debe ser cerrado y que debe haber un cambio de gobierno. Eso que dicen ellos lo decimos nosotros y lo dicen los pueblos del mundo y lo dicen los trabajadores de todas partes cuando pueden opinar. Porque la inmensa mayoría de los pueblos reprueba el golpe real que ocurrió el 7 de diciembre, que no fue el manido y promovido y publicitado golpe de Estado de Pedro Castillo que repite como un sonsonete cada uno de los presentadores de la tele, no el golpe efectivo, real,
concreto, práctico, que se dio para derribar a su gobierno y para imponer un viraje en el escenario nacional y colocar en el poder a los que perdieron las elecciones. Eso es lo que hay que decir. Muchas gracias y buenas tardes.